Hola alumno de CEUNI, soy Javier Aguilar y soy tu profesor de lectura y redacción. Hola alumno de CEUNI, el día de hoy vamos a ver el tema de géneros y subgéneros. Realmente es muy simple identificar el género y el subgénero de un texto, ya que todos los textos son perfectamente tipificables, sobre todo los que vienen dentro del examen que vas a aplicar. En el caso de los géneros, estamos hablando de las características que debe cumplir una obra para pertenecer a determinada clasificación. Es decir, esto tiene que ver directamente con las características generales que tenga ese texto. Es decir, cuáles son los valores que están utilizando para expresar sus ideas. Digamos, si nos topamos con un texto que esté versificado, como ocurre con una canción, estaremos hablando de un poema y estará dentro del género de poesía. Si nosotros vemos que desde la estructura todo está hecho en párrafos, así como la imagen que ves acá, estaremos hablando seguramente de alguna obra narrativa o de un género afín. Cuando hablamos de los géneros, estamos hablando de qué posibilidad entre narrativa, entre poesía, entre géneros informativos, cosas que ya hemos visto en los tipos de texto. El caso es que el género es una serie de características, digamos, del lenguaje que tiene cada uno de estos textos. Por ejemplo, en el caso de los textos literarios que entran en los géneros narrativos, como lo son novela, cuento, fábula, microficción, va a abundar en la narrativa, van a abundar los verbos, lo que es igual a las acciones. Esto porque se está contando una historia y naturalmente al contar una historia tienen que ocurrir cosas, tiene que haber acciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de subgéneros, estamos hablando de otras divisiones. Es como si yo tuviera aquí el género y de ese género se pueden desprender distintas variantes. Digamos, si yo estoy hablando de un género narrativo, nosotros podemos encontrar acá la novela y el cuento. Vamos a ver un par de ejemplos de subgéneros narrativos. Y aquí están los ejemplos. Estos dos ejemplos, el mito y la leyenda, se pueden encontrar dentro del género de la narrativa y ambos son subgéneros, es decir, estas subdivisiones que hay del género que es la narrativa, en el que habíamos dicho que va a haber profundidad en las acciones y se va a prestar más atención a la forma en la que actúan los personajes. Aquí tenemos lo que es el mito. Cuando hablamos de un mito, podemos recordar la historia de Hércules, por ejemplo, que muchos hablan de esas historias griegas o recordarán algunas películas. O podemos encontrar, no sé, textos como la Odisea o la Ilíada, en los que se entremezclan mitos. ¿Qué quiere decir esto? Hay acción de dioses. Los personajes en los mitos suelen ser dioses, semidioses o héroes, incluso hijos de dioses. Normalmente el mito va a expresar ideas sobre el origen del mundo. ¿Por qué motivo el amor actúa de la forma en la que actúa? Bueno, porque es hijo de una fulana poco ordenada y de un hombre muy gallardo. Ya ustedes sacarán sus conclusiones. También nos dice cómo es que surgen las pasiones o también nos puede demostrar por qué el mundo tiene la forma que tiene en general, incluso el mundo de las ideas. Es muy interesante observar que cuando hablamos de mitos suelen estar interrelacionados. Por ejemplo, la teogonía de Hesiodo nos da un árbol genealógico de cómo nacieron todos los dioses y con ellos todas las pasiones y las formas de ser que después tuvimos los seres humanos. Cuando hablamos de la leyenda, estamos hablando de un género similar, a veces confundido, pero no es lo mismo que el mito. En el caso de la leyenda, a diferencia del mito, se puede hablar del origen de lugares o de situaciones que se quedan en el inconsciente colectivo.
y en el consciente también, ya que estas historias suelen ser de una transmisión oral más o menos reciente. Pongamos de ejemplo a La Llorona o las leyendas del Charro Negro, por ejemplo, aquí en México. Estas normalmente tienen como recurso elementos folclóricos y autóctonos de cada región. Cuando hablamos de los personajes que tienen cabida en una leyenda, estamos hablando de personajes que suelen ser mitad reales y mitad ficción, ya que normalmente se toma algún personaje histórico que haya tenido alguna relevancia y después se le convierte en leyenda, porque hizo tal o cual acción, hizo un pacto con el diablo, le entregó 3 monedas a una chiva, qué sé yo. Normalmente las leyendas son autónomas o autónomos, como está escrito acá, porque no necesariamente tienen que relacionarse con otras leyendas. En el mito habíamos dicho que es posible que veamos el mito de Hércules relacionado con los dioses del Olimpo. Por ejemplo, que Zeus sea su padre. Pero en el caso de las leyendas, pues no sabemos exactamente quién es el papá o la mamá de La Llorona. Eso ha sido todo en estos 2 ejemplos y veremos otros ejemplos en algún otro video. Muchas gracias. Recuerden que en CUNY nuestra misión es tu admisión.